Saludos para todos los que nos ven por las redes sociales. Hoy quiero compartir un poquito de lo que significa la Torá o el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Muchos a lo mejor no conocen qué significa estos 5 libros, pero para el cristiano o para el cristianismo es muy importante que podamos conocer desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El Génesis es el comienzo y el Apocalipsis es el último libro de la Biblia que revela los acontecimientos que vienen para la humanidad. La Torá significa enseñanza o instrucción. Es el núcleo espiritual legal del judaísmo. Comprender requiere navegar entre dos visiones, desarrollar dos visiones, o la tradición que fortalece la fe y la academia que analiza su desarrollo histórico. Les recuerdo que hay dos enfoques, que es el judaísmo y los académicos, los cristianos y los estudiosos. Pero nosotros creemos a la palabra de Dios. Nosotros le creemos a lo que dice la Biblia y lo que está estipulado en la Biblia. Si nosotros lo ponemos a creerle a los estudiosos, a esos académicos, a esos grandes científicos, pero vamos a dejar llenar la cabeza de muchas palabras, de muchas cosas que no son, que no es lo que dice la Biblia. Estos 5 libros en hebreo, el Génesis en hebreo tiene el nombre Bereshit, que es el principio, tiene 50 capítulos y 1533 versículos. El Éxodo en hebreo es Shemot, que tiene 40 capítulos y tiene 1213 versículos. Levítico, Vayakreer, tiene 27 capítulos y 859 versículos. Número en hebreo, Bamidbar, tiene 36 capítulos y 1288 versículos. El último libro, que es Deuteronomio, Devarim, tiene 34 capítulos y 959 versículos. En un total de 187 capítulos y 5847 versículos componen estos 5 libros. El autor de los 5 libros estos, según la tradición judía y cristiana y lo que nos revela la palabra de Dios, fue Moisés quien escribió estos libros, la Torá, durante sus 40 años en el desierto, aproximadamente entre 1440 a 1400 antes de Cristo. Eso es lo que nos enseña o nos dice la palabra de Dios. Se dice que los últimos versículos de Deuteronomio, porque ya Moisés había fallecido, había muerto, se lo atribuyen a Josué, que lo escribió. Y los académicos dicen que fueron múltiples autores que escribieron los 5 libros del Pentateuco, recolectados
Y dice, y si lo atribuyen a Esdras, al escriba, en el año 450 a.C. Eso es lo que dicen los estudiosos. Pero la Biblia dice la verdad, otra versión, que es distinta a lo que dicen los estudiosos. Lo que nos enseña cada libro del Pentateuco es el Génesis, el origen de la identidad. El Génesis es la creación. No solo es un solo libro, es la creación del mundo, sino sobre la elección. Enseña que el ser humano tiene el poder de decidir entre el caos y el orden. El Génesis nos enseña que nosotros podemos decidir entre el pecado y la salvación. Así como la familia de Abraham estableció el pacto, obedeció la voluntad de Dios y el pacto que Dios le hizo a la familia de Abraham, nos enseña que tenemos que elegir entre la vida y la muerte. El éxodo es la esclavitud y la responsabilidad que tiene el ser humano. El mensaje del éxodo es que la libertad no es hacer lo que uno quiera, sino ser libre para servir a un propósito. Y el propósito que Dios tenía para el pueblo de Israel era los 10 mandamientos, que cumplieran los 10 mandamientos. Y ese pueblo no lo cumplió. Lo que nos enseña Éxodo, el Levítico, el camino de santidad. Podemos notar que Levítico 11, capítulo 11, versículo 44 dice: sé santo porque yo soy santo. Y ellos no fueron santos porque siempre se postraban delante de la idolatría. Y por eso que Levítico, en el capítulo 11, versículo 44 dice: sé santo porque yo soy santo. Son palabras del Dios Altísimo, del Dios que lo sacó de la esclavitud. El número nos enseña que es un viaje por el desierto que simboliza el proceso de la madurez. Esa madurez para el pueblo de Israel muestra como una generación que salió con mentalidad de esclavo seguía siendo esclavo, porque ellos ponían la mirada hacia Egipto, hacia atrás, pero debía morir para que una generación nueva, libre, pueda heredar la promesa del Dios Altísimo. Ellos no podían entrar con esa mentalidad a la tierra prometida. Ellos tenían que entrar con una mentalidad que ya ellos no eran esclavos. Nos enseña el número eso. Deuteronomio es el corazón de la ley. El enfoque de Moisés ya no se trata de solo de obedecer la ley eterna, sino de amar a Dios con todo el corazón. Es un llamado a la memoria histórica, recuerda, para no repetir los errores del pasado. El corazón de la ley que Dios le puso a Moisés en las tablas de los 10 mandamientos y que Moisés lo escribe en Deuteronomio, era para que no se repitieran los errores que cometió el pueblo de Israel, inclinándose hacia el pecado. Qué bonito que uno pueda seguir aprendiendo cada día más. Fíjense que hay una cosa tan bonita que mientras uno se meta de lleno a estudiar la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va revelando, te va enseñando lo que tú quieras que aprendas. Habrá muchas personas que no conocen de la palabra de Dios, que no saben qué significa el Pentateuco o la Torá, no saben qué año se escribió,